Villa, erróneamente porque el general Villa en ese tiempo estaba tomando Ciudad Juárez junto con Pascual Orozco. Aquí la matanza de los chinos fue originada por los mismos madristas. No eran los revolucionarios, era el pueblo sediento de venganza. Los aventaban y fueron 303 chinos muertos ahí que cayeron en el pavimento, en el empedrado pues de la banqueta. Pues ya posteriormente sí los villistas sí sentían cierto, bueno, veían como enemigos a los chinos, ¿verdad? Después de aquel enfrentamiento. Y sucede que hubo aquí familias como la familia Dingler, una familia González, otra familia Chávez. Los Dingler vivían, me parece que por la calzada Colonia, Avenida Juárez. Ahí dieron protección a varios chinos. Francisco Dingler, uno de los señores holandeses que más ayudó a la colonia china en tiempos de la Revolución, escondiendo en su casa a muchos chinos para que no fueran asesinados. La mamá del ingeniero Guillermo Wolf escondió también a algunos chinos. Pero yo personalmente escondí 11. En una palabra, pues no hubo resentimientos de parte de los chinos que estuvieron aquí en la laguna, ¿verdad? De ninguna manera, y no lo hay hasta la fecha, ¿eh? Al contrario, lo recordamos como una historia triste, ¿verdad? Una cosa que sucedió en una época difícil también para México, pero pues no, todo se ha podido digerir y salir adelante. La más cruenta fue en abril de 1914, en que se batalló para tomar la ciudad, porque venían desde el norte tomando las plazas. Pero Villa traía pues generales consumados, ¿verdad? Aquí de cuando los cañonazos, de que estaba aquí un general bravo en Torreón, muy bravo, sí era bravo, muy valiente. Y no quejaba, y Pancho Villa estaba en el cerro aquí de la Cruz, que le llamamos nosotros. Ahí estuvo cañoneando aquí a él, por cierto que algo le tocó al casino, al casino de la laguna. Y una anécdota muy buena es que aquí morían muchos generales porque Villa tenía una cosa, amanecía sin esperarlo. ¿Recuerdan la salida de los federales en la toma de la ciudad de Torreón? Fue precisamente por aquí. Los federales huyeron aquí por las vías del ferrocarril que dividen la planta de la colonia. Muchos negocios son saqueados, ¿verdad? Entre ellos, pues, el de mi padre, ¿verdad? Muchos tienen momentos de gran peligro, ¿verdad? Estuvieron a punto de ser fusilados, ¿verdad? La industria de la Alianza, desgraciadamente la de la constancia del señor Aimes y la de la Alianza en la Revolución, las saquearon y las quemaron. Cuando al cañoneo, pues mi mamá nos dejaba salir, nos metíamos en un cuarto, pues no había otra cosa, pues aquí que podía llegar un cañón, llegaba una bala allí, pues de cañón, pues podías hacernos, ni modo. Mi papá lo corrieron a todos los españoles en 1913 y murieron el 15. Mi mamá y mis hermanos se ausentaron, yo me quedé aquí con una tía. Mueren mis padres y la casa de nosotros de Gómez, hecha a pedazos. La hicieron cuartel, la reconstruyó mi papá y cada vez que entraban carrancistas o villistas sobre la casa de nosotros, ¿qué vi yo? Zozobra, miedo, escondites. Mi mamá se ponía histérica de miedo. Nos platicaba de don Juan Abusaid, ¿verdad? Que él comerciaba entre Torreón y Jiménez con una recua de mulas, y venía a comprar mercancía en Torreón y la llevaba a Jiménez. Entonces en una de sus viajes pues fue detenido por los revolucionarios. Afortunadamente pues conocía
a uno de los revolucionarios y pues ya lo llevó ahí con el general Villa y lo recomendó, y total que Villa dijo, no, pues páguenle su mercancía y déjenlo ir. Y don Juan con mucha visión, ¿verdad?, le dijo, no, esta es mi aportación a la causa, ¿verdad? No cobró esa vez la mercancía, ¿verdad? Entonces, pues después fue nombrado casi como proveedor, uno de los proveedores, ¿verdad? Me acuerdo que mi padre nos llevaba a pasear los domingos y luego nos decía, mira, esos dos cerros que se ven ahí, el del Campestre y el otro, son el Cañón de Calabazas. El del lado de Coahuila es el Cerro de Calabazas, ahí estaban los federales. Y el del lado derecho, el del lado del Campestre, ahí estaban los villistas. Y el general Villa ahí estaba. Dice, yo de niño iba a ver los combates. Nos dejaban pasar porque éramos vendedores. Y él anduvo en la revolución de niño vendiendo limones, canela, café, cigarros. Tendría yo unos 7 años. Salíamos de la escuela en Gómez. Y a una cuadra había un llano entre la vía del tranvía y el ferrocarril. Ahí se acampaban tropas, había hasta un circo ahí. Y fuimos a la salida de la escuela más o menos estas horas. Y había un pullman. Se bajó un señor de casco, era Pancho Villa. El soldado nos mentó en la madre, nos dijo una bola de insolencias. Y él dijo, ya, déjalos, son chamacos. A jugar, pero no hagan tanto ruido, y se metió. Yo guardo una imagen muy leve. Dio miedo y nos fuimos. Es Pancho Villa y todos corrimos ahí del lugar. Villa aquí era muy querido porque llegaba y investigaba dónde había almacenes con frijol o maíz y pues se lo daba al pueblo. Íbamos, hacíamos colas enormes para recoger aquello. Cuando vino el general Villa, ordenó abrir los carros del ferrocarril que tenía el maíz y repartirlo en la gente humilde. Y vimos un movimiento de algo y fuimos a ver, estaban colgando gente. Y nos dio miedo y nos fuimos. Y a los 2 días ahí vamos. No se me corra de mi imaginación. Aquellos colgados, a los 2 días se les hacían unas bolsas aquí, escurriendo por el ano todo el líquido del cuerpo. La ropa se les caía, el sexo al aire libre, y por todas las piernas se escurría el agua del cuerpo y goteaba en el suelo. Y los muertos, para un chiquillo de 7 años, es muy macabro eso. Villa, por ejemplo, estaba en Chihuahua y aquí estaban los federales. Pues amanecía Villa aquí. Y entonces el chino en la mañana le dijo, ¿quién vive? El supremo gobierno, pues eran los billetes, lo mataban. Entonces en esas circunstancias, o viceversa, ¿quién vive? Pancho Villa, nos mataban los federales. Entonces después vino aquel de que, ¿quién vive? Grita tú Pimelo. Platica mamá que una noche fuertes, tenían ya la tranca echada y todo, fuertes toquidazos, abran en nombre del general Francisco Villa. Ay, mi mamá sola, bueno, los españoles corrieron y se escondieron, unos debajo de la cama, otros en el ropero, otros en la cocina, donde pudieron, ¿verdad? Entonces, mi mamá decía, ¿qué hago? No, dijo, pues es peor si no abro. Y entonces abrió y oyó una voz muy alegre y, doña Lupe, soy Fernando Murguía, soy general de mi general Francisco Villa. Él había sido caballerango de mi papá en el rancho, en uno de los ranchos, y quería mucho a toda la familia. Entonces le dijo, así es que ya sabe, doña Lupe, ya hablé con mi general Villa y me autorizó a ponerles aquí a 2 soldados para que no las molesten y que estén aquí a gusto. Ay, dice mamá que vio el cielo abierto, ¿verdad? Y pues qué bueno. Y entonces dice que a los españoles ya salieron de sus escondites a cenar muy contentos. Había un soldado. Eran vestidos de guarache, que decían que eran soldados. No estaban uniformados. Estaba sentenciado a muerte. Y mi mamá me daba una canastita para llevarle todos los días su desayuno, antes de ir a la escuela. Y a la salida me traían la canasta. Me hacía unos barquitos de madera. Pasaba un canalito de río frente a mi casa. Y echaba yo mis
parquito y le decía, te voy ganando. Y me gritaba, me estás haciendo chapuza. Y un día que llegué con el almuerzo, bueno, sería mi sorpresa. Me dice, no, pues no sé, ahora se quedó dormida, despierta. Estaba lleno de agujeros, ya lo habían fusilado esa mañana. Qué ingratos. Así es que la revolución vino a cambiar el panorama totalmente de la situación de aquí de la laguna. La pacificación, ¿no? La tranquilidad, el ánimo de la gente era aquí extraordinario. Una ciudad, como yo le he puesto, alegre y confiada. Y alegre y confiada. Pues, con esto le voy a decir a usted todo. Ahí por la Morelos sacaban las gentes a la banqueta sus sillas, las familias. Yo siempre me preguntaba por qué mi papá se había venido para acá. No entendía yo por qué, porque nunca nos dio tiempo de que él nos dijera, pues voy a Torreón por esto, ¿no? Decía yo, pero ya pasando los años, viendo uno todo, cómo creció Torreón, pues sí, él tuvo una ambición de venirse para acá, pues para poner un periódico, ¿verdad? Y el 27 de septiembre de 1917 apareció el primer número. Ese día, pues, las calles, se oyó el pregón de los niños que voceaban la opinión. Después de la toma de Torreón por Villa, que fue en el 14, que había una carpa donde está ahora el edificio del Banco de México, la carpa Paté, también propiedad, ya fue de las propiedades de don Isauro Martínez, o de lo que él impuso, porque la propiedad no era una cosa de eso. Allí había películas mudas, americanas desde luego, no había otra cosa. Y pues de vez en cuando cayó un artista de esos, como los toreros pobres, que iba allí entre película y película, pues cantaba, tocaba la guitarra, bailaba, hacía chistes, en fin. En lo que es ahora el Centro Cultural de Isauro Martínez, ahí en esa esquina estaba la Carpa Imperio, en donde se pasaban películas que era yo niño cuando se pasaban películas de las series en que terminaba siempre cuando la muchacha le iba a atropellar el tren o cosas de esas, y se venían hasta dentro de 8 días daban el siguiente capítulo. 17, 19 posiblemente, aquí donde estamos, toda la esquina era la Carpa Imperio. El Estadio Imperio se llamaba, pero le ponían una carpa en tiempo de invierno. Y lo mismo había peleas de box que fueron muy famosas en aquellos tiempos, como películas antiguas, mudas, con títulos. Y don Isauro Martínez vino aquí y era un hombre muy emprendedor, porque todavía vemos la obra que hizo y en poco tiempo. Él en 1919 inauguró el Teatro Princesa. Y ya para entonces había carpas, había el Teatro de la Vega. Pues que yo me acuerde, era pues muy bonancible. Es decir, era bonancible porque había mucho algodón y ya había un trenecito que pasaba por este lado desde a hoy Boulevard Constitución, que era de los señores Fariño, que salía de una, según cuentan, una antigua plaza de toros que está a un costado, que estuvo a un costado de Variedades. De allí salió ese trencito para todas los ejidos, a hoy ejidos, entonces haciendas o ranchos. El Casino de la Laguna ese ya existía desde 1910, allí iban muchas familias. No permitían que nadie entrara allí si no iba con saco o corbata. Ya después, yo fui el primero que entré sin comprender el rancho, pues un chamarra, pues mexicano, ya se acostumbraba a que entraran sin traje. Pues la ciudad ya es bastante importante, ha crecido mucho. Pues ya viste que
pues del 10 al 20 pues se hizo que el Casino de la Laguna, todos los edificios ahí del centro,